Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios, homilía del día con el Padre Marcos Galvis. Vamos a meditar la reflexión de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. El día de ayer mirábamos cómo Pablo decía que si viene un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente, anatema, maldito sea. Observábamos cómo San Pablo mismo enseñaba en esta carta de los Gálatas: ustedes oyeron hablar de mi conducta en el judaísmo cuando perseguía a la iglesia. Y hoy vemos a Pablo dándonos a conocer que en la iglesia cada uno tiene sus dones, tiene sus carismas, tiene su manera de actuar. Pablo se encuentra con Pedro, con Santiago y con Juan. Y cuando Pablo llega y Pedro está, Pablo tenía amigos paganos, samaritanos, de Galacia, de Corintio, pero eran paganos, no eran personas judías, eran conversos. Y resulta que Pablo se puso a comer y Pedro vino a saludarlos y a comer con ellos. Pero en un momento determinado llegan los judíos. Y cuando llegan los judíos, Pedro dice: me voy de aquí. Se paró y se fue. Y Pablo va y le reprocha y le dice: si tú eres judío, ¿por qué vives como pagano? Hace un momento compartías con nosotros y ahora nos da la espalda. No. Y desde ese momento Pablo se dedicó a predicarle a los paganos. Paganos, personas incrédulas, personas que no tenían conocimiento de Cristo. Santiago, Juan y Pedro se fueron a predicarle a los judíos. Cada uno tenía sus dones, sus carismas, y se los respetaban. De eso vamos a conversar en esta primera lectura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos, convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé
se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 116 vamos a responder todos. Bendito sea el Señor, todos. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros. Todos, bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Todos, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar: Padre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Quiero mandar un saludo por aquí. Le deseamos buenos augurios, padres, en esta etapa de su vida en Madrid, de parte de la familia Olivares Sinfuentes. Somos del Perú y lo seguimos desde Argentina. Gracias. Por ahí estuvieron unos hermanos de Argentina y dejaron su recadito. Llamarían o vendrían. Familia Olivares Sinfuentes. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Hoy quiero recordarles a todos que estamos leyendo la Biblia, que ya comenzamos, que no podemos desanimarnos. La gente empieza con frío y termina con escalofrío. El día de hoy terminamos el libro del Génesis. Nos faltan 2 capítulos para terminar el libro del Génesis.
Y hay gente que ya va empujada y perdida, ya no sabe dónde vamos. Usted imagina, casi en una semana y media leímos un libro de la Biblia. Estamos leyendo media hora, media hora. Vamos a terminar en el nombre de Dios. Pero no se me canse. Agarre su Biblia, vamos a leerla, vamos a meditar y a escudriñar las Escrituras. Porque tenemos que leer la palabra de Dios, si Dios nos lo permite, antes de morirnos. Que nos dé la oportunidad de leer su palabra. Hoy estamos leyendo el libro de los Gálatas. El día primero hablamos del libro de los Gálatas. San Pablo le decía: aunque venga un ángel del cielo a predicarles un evangelio diferente, anatema, fuera con él. El día de ayer la palabra de Dios, la primera lectura, decía que había una dificultad, que había un problema, porque Pablo persiguió a la iglesia. Y Pablo, como perseguidor de la iglesia, les mostraba cómo en Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 9, Pablo se encontró con Cristo, que perseguía él a la iglesia. Y la manera en cómo perseguir era atacándola, tratando de destruir a los cristianos, a los que estaban ahí. El día de hoy vamos a meditar un poquito sobre la actitud que tuvo Pedro y la corrección que le hizo Pablo. Pero algo que me llama la atención es que Pedro, Santiago y Juan, que se dedicaron a la predicación de la palabra a los judíos, respetaron a Pablo y a Bernabé, que se dedicaron a la predicación de los paganos. Yo ahorita les voy a hablar un poquito de lo que son los judíos, de lo que son los paganos. El día de mañana, San Pablo en Gálatas 3 va a decir: Gálatas tontos, ¿quién los ha embaucado a ustedes? Les hemos presentado un Cristo crucificado. Mañana hablamos un poquito del Cristo crucificado del que Pablo habla. Y eso que dicen los protestantes, maldita la cruz, que la Biblia no lo dice, pero que ellos lo andan enseñando. De eso vamos a conversar un poquito el día de mañana y el día de pasado mañana. Vamos a hablar de la Santa Cruz esos 2 días, tanto el día jueves como el día viernes. Y Pablo, vamos a leer la carta a los Gálatas. Sin darnos cuenta, esta semana estamos leyendo la carta a los Gálatas. Y bueno, la idea es que usted agarre su Biblia y todos podamos meditarla. Miren, la lectura de hoy está tomado de la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Pablo, después de perseguir a la iglesia, se convirtió. ¿Y a qué llama la conversión de Pablo? ¿Qué se llama conversión de Pablo? ¿Qué o cuál fue la conversión de Pablo? No, que se cayó de un caballo, no. Pablo dejó de perseguir a la iglesia y se puso a trabajar por la iglesia. Pablo dejó de ser un león y se convirtió en un cordero. Y se puso a predicar y evangelizar y a llevar la palabra. Y resulta que Pablo se puso a predicarle a los paganos junto con Bernabé. ¿Y quiénes eran los paganos? Todos aquellos que no eran judíos. ¿Y quiénes eran los judíos? El pueblo escogido por Dios. Los paganos eran los de Samaria, los de Gálatas, los de Corintios, los de Roma, todas las ciudades y los pueblos alrededor de Jerusalén, de Israel, que no creían en Cristo, que no habían abrazado la fe, o todos aquellos que no eran judíos, que vivían según las costumbres del mundo. Por eso usted puede, por lo menos a los Corintios, Pablo le escribe a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, versículo, a los Gálatas 5, 19, describe cuáles eran los pecados de los corintios, de los paganos. Eran los robos, las enemistades, los chismes, Y puede usted leer en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, cuáles eran los pecados de los corintios. Y los pecados de los corintios era una vida pagana, desordenada, que vivían según la prostitución, la promiscuidad, el desenfreno, afeminaísmo y todo ese tipo de cosas. Y usted puede leer por lo menos un poquito los pecados que tenían los paganos, los romanos, la gente que vivía en Roma. Ellos practicaban lo que se llamaban las orgías, hombre con hombre, mujer. Romanos 1:26. Y Pablo les escribe a cada uno en un tono determinado de acuerdo a las circunstancias.
Pablo sabía que en las comunidades se peleaban, discutían, eran la manera de ser. Usted puede leer por lo menos Primera de Corintios capítulo del 8, 9, 10, 11, donde Pablo se pone a hablar cómo los paganos sacrificaban a los dioses, cómo los paganos creían que habían muchos dioses. Pablo llega al Areópago y se encuentra una ciudad allá en Atenas llena de puros dioses. Pablo y Bernabé llegan por allá a una comunidad, no recuerdo cómo se llama, y por allá hacen un milagro. Y cuando hacen el milagro, los sacerdotes de los dioses vinieron a coronarlos porque creían que eran dioses. Eso era el paganismo, una mezcolanza de religiones, de creencias, de culturas. Los romanos albergaban todas, eso lo aprendía en clases ahora. Los romanos, cuando invadían, los romanos era el imperio grande, invadía una comunidad, invadía un caserío, invadía un pueblo, agarraban los dioses y se los llevaban. Y se llevaban cautivos a toda la gente. Y llegaban a Roma y le hacían altares a esos dioses para que ellos vinieran y aceptaran y le dieran culto a sus dioses. A ellos no les importaba a los romanos tener una cantidad de dioses porque ellos creían que los romanos creían que su dios era el emperador, más nadie. Pero para tener contenta a la gente hacían esa venida de diferentes estatuillas que creían que eran dioses. Y ese paganismo fue creciendo. Y esa manera fue creciendo. Y a esa gente llena de vicios, llena de pecados, llena de muchos dioses, llena de idolatría, llena de miles de cosas, Pablo y Bernabé tuvieron que predicar y por eso le dieron más palo que gata ladrona. Ahora, ¿quiénes eran los judíos? Es bueno y le digo, es bueno que usted lea la historia, lea la Biblia. Estamos leyendo la Biblia durante estos días. Y ustedes pueden ver quiénes eran los judíos, cómo estamos leyendo el libro del Génesis, estamos terminándolo. Y en el libro del Génesis Dios se encuentra con Abraham y le dice a Abraham que deje a su padre, a su familia, que él va a ser una nación grande. Y esa nación grande, esa nación poderosa, va a ser como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Abraham le cree. Abraham era anciano, usted puede leer Génesis capítulo 18. Y tenía una esposa llamada Sara, anciana también, que no podía quedar embarazada. Dios le dijo, el otro año vengo y su esposa va a quedar embarazada. Y así fue. De Abraham y de Sara nació Isaac. Y después de Isaac, cuando ya nació, Dios le dijo, presénteme a tu hijo, sacrifíquemelo. Fue y lo llevó, casi que lo iba a sacrificar. El ángel le dijo que no. Y de ahí, del hijo, Abraham, Isaac, nació Jacob o Israel, del cual le nacieron 12 hijos, que uno de esos hijos fue vendido a los egipcios, que es lo que estamos leyendo ahora. Los que están viendo estos videos en este canal, miren que todo tiene relación y por eso debemos estar estudiando la Biblia y escudriñándola. Y si usted no ha comenzado a leerla, ponga la pila. Ahí está, Biblia leída, Padre Marcos Galvis, aquí en este canal, que se llama Biblia para Todos, Padre Marcos Galvis. Ahí está en YouTube. Y entonces fue vendido José como esclavo. Y José logró ser el jefe, ser el que mandaba, ser el que dirigía y se trajo toda su familia. Eso ya es el libro del Génesis. Luego viene el libro del Éxodo. Éxodo significa huida, salida de Egipto. Los egipcios los esclavizaron. Y es lo que vamos a leer a partir de mañana, si Dios quiere, a partir de hoy y de mañana vamos a leer el libro del Éxodo. Cómo el pueblo fue oprimido, cómo el pueblo fue creciendo. Y ustedes van a ver lo bonito del libro del Éxodo, y aprovecho y le digo porque le estoy hablando de los judíos, cómo crecieron, cómo se formaron. Que las egipcias eran muy flojas para dar a la luz, mientras que las hebreas daban a luz, parecían conejas, daban a luz, muchísimos hijos. Y el pueblo hebreo creció y el faraón se asustó y los oprimieron, mandaron a matar a los niños, ¿se acuerdan? Y ahí fue donde agarraron a Moisés, lo mandaron en el agua, ¿se acuerdan? En la canastica, eso lo vamos a leer en los próximos días, en esta semana. Lo mandaron en la canastica, la agarró la hija del faraón. Moisés, sacado de las aguas, liberó al pueblo de Israel y ellos se convirtieron en judíos a través de la circuncisión de la alianza. Esos son los judíos. El pueblo escogido por Dios desde Abraham, Isaac y Jacob, que son a los que Pedro, Santiago
y Juan dedicaron la predicación. Eran circuncisos. Para poder ser judío había que circuncidarse. ¿Y cuál fue la circuncisión? Que Dios le dijo a Abraham, tiene que ser circuncidar usted, tiene que ser circuncidar sus hijos, tiene que ser circuncidar todo lo de la familia, se tiene que circuncidar a los 8 días de haber nacido. ¿Cuál era el problema? Que los judíos circuncidados peleaban con los paganos, porque como ya se hicieron cristianos, los judíos le decían, ustedes se tienen que circuncidar. Y los paganos decían, pues no nos vamos a circuncidar. Y en esas dificultades había muchos contratiempos. El contratiempo de hoy era la comida. Los judíos no comían cualquier carne y no comían cualquier cosa y no comían de todo. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo los judíos comían. Usted puede leer Mateo capítulo 23, donde están las leyes de la purificación, que Jesús le dice hipócritas y fariseos, que lavan las copas, lavan las varas. Eso eran culturas judías. De esa manera comían. Pero los judíos no comían carne de cochino, no comían pescado sin escama, no comían una serie, y vamos a irlo leyendo poco a poco, una serie de animales. Muchos animales con pezuñas de esta manera no comían. Y hasta hoy día todavía no lo comen. No lo comen. No hacían combinaciones de comer carne con queso. Tenían muchas creencias, muchas costumbres y muchas normas. Pagaban el diezmo. Los judíos pagaban al templo el diezmo, sacrificaban en el templo. Los judíos tenían una disciplina en la oración. Los judíos tenían la libertad de tener varias mujeres y de tener varios hijos, muchos hijos. Los judíos guardaban el día sábado. Y todas esas creencias y toda esa cultura y todo eso que Dios le había dicho que la cumplieran con Moisés, querían implementar en los paganos. Y los paganos eran unos niños en la fe que a lo mejor no tenían mucha experiencia de Dios, y ahí fue donde vino el choque de la lectura de hoy. Pablo fue a entrevistarse con Pedro, Santiago y Juan, que eran considerados las columnas de la iglesia. Y cuando llega y les expone y les explica la situación, Pablo y Bernabé, que estaban predicándole a los paganos, Santiago, Pedro y Juan dijeron que sigan predicando. Pero hubo un problemita, y termina la lectura así, ya lo voy a leer. Que mientras que no habían judíos, en Antioquía estaban solamente los paganos. En Antioquía fue donde por primera vez se le dio el nombre de cristianos a los que seguían la doctrina de Cristo. Que estaba Pedro y estaba con los paganos, compartiendo con los paganos. Acuérdese que de la visión que tuvo, donde se apareció una cortina, y allá cuando vio la cortina había todo tipo de animales, y Dios le dijo, no llames impuro a lo que Dios ha declarado puro. No lo llames impuro. Y resulta que Pedro se sentó a comer con ellos. Un judío no comía con un pagano. Un judío no se alimentaba de la misma comida que el pagano. Y Pedrito estaba ahí. Y resulta que Pablo lo vio. Pero como llegaron más judíos, Pedro se levantó y se fue con los judíos. Y el Bernabé se fue a la pata. Y es la corrección que Pablo le dice. Como tú, siendo judío, vives y comes con los paganos. Y a Bernabé también le dijo Pablo. Y ahí llegaron a la determinación. Pablo lo corrige por la actitud que tuvo. Ahorita, como no hay nadie, como con ellos, pero después me voy a comer con ellos como para que no me vean cuidar las apariencias. Y Bernabé en las mismas. De eso trata la primera lectura del día de hoy. Que cada uno se respetó su don, se respetó su carisma, se respetó su trabajo. Que no, Pablo no llegó y le dijo a Pedro, mire, yo no voy a predicar a los judíos, a mí no me gusta lo que usted hace, usted así está haciendo las cosas mal. No, usted tiene que hacer las cosas como yo. Vamos a dedicarnos a los paganos y usted viva como yo. No. Pablo no trató de convencer a Pedro que fuera una copia de él. Y Pedro, Santiago y Juan no trataron de convencer a Pablo y a Bernabé para que fuera una copia de él. La riqueza de la iglesia está en la diversidad.
La riqueza de la iglesia está en que hay muchas personas que tienen su carisma y su don y lo ejerce de mil maneras. Y ahí está la riqueza. No podemos andar a fuerzas convenciendo a la gente que cumpla mis caprichos, lo que yo quiera, lo que me parece, como yo lo diga. Yo quiero una iglesia a mi manera. Un momentico. Así no es, por ahí no va. Miren cómo lo dice la primera lectura. Gálatas capítulo 2, versículo 1, 2, versículo 7, 14. Queridos hermanos, después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé. 14 años predicando, 14 años llevando la palabra. Imagínese usted, Pablo era un buen trabajador. Llevaba la palabra, tenía celo, se había entregado totalmente. Y ustedes van a ver más adelante si seguimos leyendo las cartas de Pablo, cómo trabajaba, hacía tienda. El que no trabaje, que no coma, se encontró allá, le dijo a los de Colosa. Pablo dedicado y esmerado a llevar la palabra. 14 años regresé a Jerusalén junto con Bernabé y también con Tito. Ahí está Timoteo, está Tito. Poco a poco les voy a ir hablando de lo que he aprendido en la universidad, pero también de lo que la palabra va diciendo, poco a poco. Oigan, regresé porque Dios me lo había revelado. Allí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Lo llamaron a Pablo. Los dirigentes, y ahorita vamos a ver quiénes eran, escucharon que Pablo andaba predicando. Y escucharon que mucha gente se estaba convirtiendo y que muchos paganos estaban abrazando la fe. Los apóstoles se dedicaron de manera especial a predicar la palabra de Dios a los judíos, Pedro, Santiago y Juan. Y Pablo se dedicó a los paganos, que es el pueblo de Dios. Sí, los judíos. ¿Y quién iba a predicar a aquellos que no eran el pueblo de Dios? Pues había que predicarles a todos. No había que hacer distinción de personas. Y dice Pablo, yo fui ante las autoridades y les expuse lo que hago, lo que digo, lo que viví. ¿Y qué pasó? Ahí en una reunión privada con los dirigentes les prediqué, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Pablo sabía quién era la autoridad. Y Pablo sabía quién eran los que mandaban, las cabezas de la iglesia. Pablo sabía que Jesús había dejado a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Había dejado su iglesia en la persona de Pedro y él fue obediente. Y él fue a exponerle a Pedro y a decirle. Y me llama la atención porque la actitud de Pedro fue una actitud bonita, la de Santiago y de Juan. No fue una actitud de regaño, de corrección, de maldad. Fue una actitud muy honesta. Lo escucharon, lo oyeron, le dedicaron tiempo. Ojalá que nosotros los sacerdotes con los laicos, cuando se equivoquen o cuando estén haciendo las cosas, los llamemos y les preguntemos. ¿Saben qué feo? Encontrarse con un sacerdote en una parroquia que usted cantó mal y en vez de corregirle, mire, está cantando mal, cante mejor. Agarra el micrófono y mire, vieja cantona, usted aprenda a cantar, si no cállese, siéntese mejor. Eso es feo. Que lo corrijan a uno, un catequista se equivocó, el padre le diga, venga, vamos a hablar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese diálogo de el que dirige, del que manda, sacerdote, obispo, para con aquel que se equivoca o con aquel que va a ser evaluado o aquel del que tanto se habla, es necesario. Y la iglesia siempre debe estar abierta al diálogo con aquellas personas que consideran que a lo mejor lo están haciendo mal, que a lo mejor no lo están haciendo bien, para corregir, para llamar la atención. Me llama la atención la actitud de los jefes, Pedro, Santiago y Juan, y la actitud de Pablo y Bernabé, que se dejaron corregir, porque a veces hay unos que no se dejan corregir, y por más que le digan, no hacen caso y son desobedientes. Los hay. Oigan, hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos. Pablo dijo, reconocieron mi don, reconocieron mi trabajo y me dejaron trabajar. Reconocieron lo que hacía,
reconocieron lo que vivía y me dejaron seguir predicando, me dejaron seguir llevando la palabra. Qué bonito que esto pase en la iglesia, que se reconozca el trabajo de los demás y se motive a seguir trabajando y se anime a seguir trabajando y se anime a llevar la palabra y se anime, siga adelante, siga predicando. Feo es encontrarse con sacerdotes que son los que están al frente, que le digan, usted ya no puede, usted tiene que dejar de hacerlo, no evangelice, usted le está predicando, mire Pablo, usted le está predicando a los paganos. A nosotros no nos interesan los paganos, deje de predicar. No, ellos reconocieron el trabajo, valoraron el trabajo, felicitaron por el trabajo que tenía. Usted puede ser el coordinador del ministerio de lectores, pero cuando haga una reunión, no se ponga a decir, mire, usted no sabe leer, usted no sabe hacer pausa, usted no sabe hacer signo de puntuación, usted habla muy bajito. Y entonces la reunión no se convierte en un compartir, en una corrección, en un mejorar, sino que se convierte en un regaño, en una gritar. ¿Quién va a seguir leyendo en la iglesia después de un regaño? Si alguien no sabe leer, busque personas que le ayuden a leer, busque maestros que le enseñen, que le dé curso de lectura. Usted mismo póngase. Ah, es que yo soy el coordinador de mi parroquia donde trabajo. Y como soy el coordinador, a mí me toca jalarle la oreja a todos y yo soy el abogado del diablo, el malo. Y si este hace eso y estoy como el que apunta, el que señala. No, Pablo dijo, fui y me presenté para no echar en balde todo el trabajo. Y ellos reconocieron la misión que yo tenía, el trabajo que yo tenía. Esta palabrita, reconocieron. Esa palabrita debemos cumplirla. Debemos reconocer que el otro también es importante, que el otro también tiene su trabajo, que el otro también hace las cosas. No que yo soy perfecto y yo soy el único y yo puedo. Cada persona tiene un carisma, tiene un don y hay que respetarlo y reconocerlo. Y dentro de la iglesia nadie es más que nadie. Usted por ser coordinador no puede pisotear a todos los demás, porque usted no está por encima de ellos, usted está para ayudarlos. Que no sabe cantar, búsquele a alguien que le ayude a cantar. Que está haciendo las cosas mal, viene a la iglesia y tiene una ropa mal, que está sucia, que está dañada, pues ayúdele a conseguir una ropita, unos zapaticos buenos para que vaya bien vestido a la iglesia. A veces los matrimonios ancianos, adultos de 20 y 30 años, como se la saben todas, se burlan y se ríen de los matrimonios jovencitos. Pero es que están comenzando, porque si usted tiene 20 años de casado, no le orienta, no le ayuda, no le tiende una mano, no se burla. Y a veces el empleado más viejo, el empleado más adulto, se burla del más joven, del recién llegado. ¿Por qué no le tiende la mano? ¿Por qué no le ayuda? Pablo recibió, escuchó. Pablo y Bernabé explicaron lo que estaban haciendo. Y las autoridades dijeron, muy bien, sigan adelante. Por supuesto, van a haber correcciones para Pablo y para Bernabé. Que se abstengan de la carne, que se abstengan de esto. Está bien que no se circunciden, pero que se abstengan de eso. Van a haber correcciones, sí las van a haber. Y Pablo las acata y hace caso. Pero juntos caminan. Oigan, porque aquel que les dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí también para ejercerlo entre los paganos. Y Pablo ve contento. Pedro aprobó el trabajo, Santiago y Juan, porque Dios les dio poder y les dio una tarea a ellos y la están cumpliendo. Y mi tarea la respetaron, la valoraron, yo también la voy a cumplir. Miren lo importante de reconocer el trabajo del otro. Miren lo importante de reconocer lo que hace el otro, de cómo vive el otro, cómo trabaja el otro. Y aquí en las parroquias, yo soy sacerdote y yo no trabajo igual que el otro. Debemos tener una misma línea, una manera de pensar que lo dicta la diócesis. Pero si aquel sacerdote canta bonito y yo canto feo, ¿por qué yo voy a atacar a aquel que canta bonito? Pues si usted no canta bonito, predique bien. ¿Y por qué yo que predico bien voy a ser atacado por aquel que canta bonito? Los dones en la iglesia se respetan y cada uno los tiene.
No todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo en la iglesia. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí. Nos tendieron la mano, nos ayudaron. Miren, 14 años. Pablo y Bernabé, muy trabajadores. Pablo escribió mucho, pero Pablo en las cuestiones del cristianismo no había conocido a Cristo, no había vivido con Cristo, tenía inexperiencia. Y cuando se encontró con aquellos que tenían experiencia, que habían vivido con Cristo, que estaban con Cristo, no los regañaron, no los corrigieron, no los castigaron. Le tendieron la mano, le ayudaron, escuchen, que eran considerados la cabeza de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de perfecta unión para expresar un acuerdo de que todos nosotros nos dirigiéramos a los paganos y que ellos a los judíos. Hubo común unión y hubo armonía para el trabajo en la iglesia, que debería ser siempre así de esa manera. Lo único que nos pidieron fue, eso sí, tenían autoridad. Y como tenían autoridad, le dijeron, mire Pablo, mire Bernabé, sigan trabajando, sigan predicando a los Dios. Pero le vamos a pedir algo. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Y vemos a un Pablo obediente a la autoridad. Y aquí nosotros debemos aprender que podemos saber mucho y conocer mucho en una parroquia. Pero usted que trabaja en la iglesia y donde hay un sacerdote, que es el párroco, el encargado, usted no está por encima de él, ni está para darle órdenes a él. Debe aprender a obedecer. Si su párroco dijo, usted no lee hoy, pues no lee. Si su párroco le dijo, usted no canta hoy, usted debe hacer esto, hay que cumplirlo. Porque tenemos aquí entre nosotros laicos, no solamente groseros, no solamente retrecheros, sino desobedientes, que hacen lo que le viene en gana. Y eso está mal. Y sacerdotes también, y obispos también, muy desobedientes. Para eso está la autoridad. Ustedes se dedican a los pobres y es tarea que hemos hecho desde hace mucho tiempo. Y termina el Evangelio. Y termina la primera lectura. Escuche. Más tarde, como Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos. Pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron ese ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, cuando vi que la autoridad estaba haciendo cosas mal, Pablo dijo, conforme a la verdad del Evangelio, conforme a la palabra, le dije delante de todos, si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Le reprendió, le llamó la atención. Se levantó y se fue y quiere, viviendo como un pagano, vivió con nosotros y ahora porque llegaron los judíos se fue con ellos. Momentico, Pedro, así no son las cosas. Lo reprendió. No dijo que le desobedeció, no dijo que le dio la espalda, que no volvió a verlo, no. Pablo lo reprendió, es decir, le dijo, estás haciendo mal, Pedro. Corrígete en eso, Pedro. Pero siguió obedeciendo. Tarea que he cumplido hasta ahora. Siguió ayudando a los pobres y siguió cumpliendo con lo que le mandaron. Que esta palabra de hoy nos ayude sobre todo a respetar la autoridad, a obedecer cuando se nos manda y de manera muy especial a respetar los dones y carismas que cada uno poseemos. No todos en la iglesia servimos para todos, pero cada uno tiene su misión. Si es trabajar con las flores, si es trabajar con la música, si es trabajar con la catequesis, lo voy a hacer y voy a respetar a aquel que tenga otro trabajo. No ir a meter las manos para dañarle su trabajo y ensuciarlo. Porque es que yo soy esto, no. Pablo y Bernabé pusieron el trabajo, Santiago, Juan y Pedro dijeron, muy bien. Lo único que le falta,
dedíquese en ayudar a los pobres. Y le hicieron caso. Se dedicaron a ayudar a los pobres. Cuando hay una corrección fraterna, con amor y con cariño bien hecha, se cumplen las cosas bien. Y así debemos trabajar en la iglesia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga y les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para continuar conversando de la Santa Cruz. Gálatas 3 el día de mañana. Hasta mañana, Dios mediante.